Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Si disfrutan de esas historias emotivas sobre sus estrellas favoritas y quieren apoyar nuestro trabajo, no olviden dejar su like, suscribirse y unirse a la comunidad. Hoy traemos un relato que ha tocado el corazón de millones, un relato que no se grita, sino que se susurra cuando las luces se apagan. Es la historia de la calma aparente y del amor que no se dijo a tiempo, el eco íntimo que envuelve a Esla Turkoglu y la partida silenciosa de Halil Ibrahim Ceylan. Durante años, Esla eligió el silencio como abrigo. En medio de titulares, alfombras rojas y rumores que iban y venían, ella prefería guardar para sí misma aquello que la hacía respirar con dificultad, los recuerdos, los gestos que nadie vio, la vida en dos que se soñó pero no se gritó. Ese silencio fue su escudo, su cuarto propio, un rincón donde lo que sentía no podía ser juzgado ni malinterpretado. Hasta que hace poco decidió bajar la guardia. En una entrevista íntima, con la voz temblando apenas, dijo algo que cimbró a quien la escuchó, algo sencillo y a la vez devastador, como si al hablar soltara un nudo que llevaba demasiado tiempo en el pecho. Su único sueño había sido casarse con él. Si él no se hubiera marchado, seguían siendo dos y no una que aprende a caminar de nuevo. No fue una confesión para buscar aplausos. Fue la verdad cruda de una mujer que, pese a su imagen impecable, estaba hecha de las mismas fragilidades que todos. Durante meses, Esla esquivó preguntas sobre Halil. Reía con serenidad cuando el tema aparecía, desviaba la mirada hacia otro sitio y la conversación hacia otro asunto. Pero bajo la superficie, al calor de los amigos que la conocen, la realidad latía con intensidad. Después de aquella separación, ella vivió un duelo silencioso, un dolor que no necesitaba espectáculo, una tristeza lenta que no hacía ruido, pero que no descansaba. No hubo escándalo, no hubo gritos, no hubo titulares que se alimentaran de peleas. Hubo simplemente un corazón que tardó mucho en recordar cómo respirar sin la promesa que lo sostenía. Una amiga cercana, con esa prudencia que dan los años compartidos, deslizó un detalle que volvió todo más hondo. La boda estaba delineada a lápiz fino, con la delicadeza de quien escribe algo irrompible. Había vestido, había lugar, había canción. Había un atardecer imaginado en la costa, un murmullo de olas que se colaba entre las sillas blancas, un pasillo de flores que no llegaron a perfumar nada. Y estaba él, o eso creyó, esperando al final del camino. Pero un día Halil se fue. Se fue sin cartas, sin párrafos, sin un cierre con firma. Se fue y con su partida arrastró un pedazo de futuro. Ese pedazo es el que Esla, con una honestidad que desarma, reconoció seguir buscando en las noches en las que la casa le queda grande. En la entrevista, Esla describió aquellos días con una mezcla de tristeza y aceptación. No hubo rencor en su voz, solo un cansancio dulce como el de quien ha llorado lo suficiente para entender que las lágrimas también limpian. Habló de esa ceremonia junto al mar que dibujó en su cabeza, del brillo que había imaginado en los ojos de Halil el día en que dieran el sí, del aliento que le faltó cuando comprendió que las explicaciones no llegarían. Contó que hubo mañanas en las que la cama parecía un territorio extraño sin la risa que la despertaba, y que aprendió a quedarse en silencio porque ninguna palabra alcanzaba a transformar lo que ya había sucedido. Hay quienes, al oírla, olvidan que detrás de los focos hay una persona. Ese día, ya les recordó que la luz puede ser hermosa, pero también ciega, y que lo verdadero suele comportarse con la timidez de lo que se teme romper. Pasaron los meses. El calendario siguió su marcha como si nada y sin embargo, para Esla cada hoja tenía un peso distinto. Y entonces ocurrió eso que puso a todos a hablar. Cuando Halil se animó a hacer una propuesta frente a todos, bajo cámaras y miradas que no parpadeaban, Esla confesó que quedó dividida en dos. Una parte de ella quiso correr hacia él y abrazar, de una vez por todas, lo que tanto había esperado. La otra, herida y prudente, susurró que ya era tarde, que la confianza tiene un latido caprichoso y que no siempre vuelve cuando la llaman. Esa confesión, lejos de alimentar el morbo, convirtió esta historia en algo universal. La fábula agridulce del amor que llega fuera de tiempo, de los pasos que no se dieron en el minuto exacto, de la puerta que se cerró mientras alguien aún estaba eligiendo las palabras para decir perdón. Esla fue clara. Dijo que no iba a señalar con el dedo, que tal vez Halil hizo lo que creyó correcto cuando cayó y se alejó. Dijo también algo que estremeció, que si él no hubiera elegido ese camino, ella hoy estaría a su lado. Que por más que lo negara en público su deseo verdadero había sido uno solo,
construir una vida juntos, compartir una casa, defender ese amor del ruido exterior. Hay frases que parecen simples y sin embargo contienen universos. Cuando Esla soltó esas palabras, quienes alguna vez amaron a alguien que se fue sin mirar atrás se sintieron acompañados. Esa es la extraña fuerza de la verdad, cuando es cierta, abraza a desconocidos. La publicación de la entrevista fue como encender una cerilla en una habitación oscura. Las redes sociales explotaron en minutos. Hubo mensajes de apoyo desde todos los rincones, relatos de personas que habían pasado por historias parecidas, y también voces que pedían a gritos el final feliz que no llegó. Muchos señalaron algo que la audiencia ya intuía: la profundidad emocional que Esla venía mostrando en sus papeles tenía anclaje real. En Emanet, su entrega parecía brotar de un lugar auténtico, y ahora, a la luz de lo dicho, esa entrega se entendía de otra manera. No es que el talento necesitara explicación, pero cuando la vida y la ficción se tocan en una esquina, los espectadores sienten que conocen a la persona detrás del personaje, y la admiran con una ternura distinta. Y sin embargo, en medio de toda esa marea de reacciones, Esla dejó encendida una lucecita que no quema y tampoco enceguece. La idea de que lo que es verdadero no se extingue, sino que aprende a esperar. Pero esa esperanza venía con una duda honesta, casi dolorosa de tan real. Dijo que no sabía si deseaba, en el fondo, que ese amor regresara. Porque la memoria es una brasa que calienta y también quema. Porque la dignidad pide prudencia incluso cuando el corazón late más fuerte. Porque la razón protege lo que la nostalgia vulnera. Alil, por su parte, mantuvo un silencio medido en público. No respondió en titulares, no convirtió el dolor en espectáculo. Aún así, fuentes cercanas aseguraron que intentó acercarse con cuidado, que entendió que las palabras ahora pesan poco si no van acompañadas de hechos. Acciones, no promesas; gestos, no discursos. Eso convirtió la historia de Esla y Alil en algo más que un romance de celebridades. Se volvió una lección sobre el tiempo, que a veces cura y a veces desgasta. Sobre la fragilidad que aparece cuando se calla durante demasiado, cuando la verdad demora en llegar y la duda se instala cómoda. Sobre las oportunidades que pasan de largo y al volver, ya no encuentran la misma puerta. Y también sobre esa tristeza limpia, sin maquillaje, que llega cuando estás listo para amar y la otra persona ya decidió irse. Ese pensamiento cerró la entrevista, pero no la historia. Porque las historias verdaderas raras veces tienen un punto final. Suelen quedarse vibrando en el aire, como un acorde que se estira y no terminamos de escuchar. Así está la de ellos, oscilando entre un pasado que todavía duele y un porvenir que nadie se atreve a nombrar del todo. Con el paso de los días, más detalles salieron a flote. Se supo que hubo playlists compartidas y mensajes guardados, que un perfume quedó prisionero en una chaqueta negra, que ella conservó entradas de cine con fechas subrayadas, que él guardó fotos sin filtro en una carpeta sin nombre. Se supo que la canción de la boda era esa balada que acompañó sus viajes en carretera, que el lugar elegido tenía una vista al mar con barandas de madera y hojas de bugambillas meciéndose con el viento. Pequeñeces, dirían algunos, pero son esas pequeñas cosas las que arman la historia de cualquier amor. Y cuando un amor se detiene, lo que queda son esas migas que señalan el camino de regreso. La pregunta es si alguien quiere realmente volver a caminarlo. A veces, cuando una relación se rompe en silencio, la gente pide explicaciones como si fueran una llave mágica. Pero hay despedidas que no saben hablar. Hay miedos que empañan la boca y la vuelven torpe. Alil eligió el mutismo en aquel momento, quizá porque no tenía habilidades para decir adiós de otra manera, quizá porque creyó que marcharse así dolía menos a la larga. Esla, años de disciplina profesional y templanza, decidió no perseguir respuestas que no iban a curarla. Eligió sostenerse. Y cuando por fin conversó con el mundo, eligió la verdad desnuda, esa que no suplica ni humilla, sino que se afirma: quise casarme contigo, si no te hubieras ido, hoy seríamos nosotros. El público, que a menudo puede ser cruel en su ansiedad, fue tierno esta vez. Hubo comprensión, hubo abrigo en forma de palabras, hubo reconocimiento. Y también hubo debate, porque el amor despierta preguntas que no tienen dueños. ¿Se vuelve a empezar desde ese punto? ¿Se puede reconstruir con cimientos nuevos lo que se quebró por dentro? ¿Uno perdona el tiempo que pasó o lo guarda como un recordatorio de lo que no debe repetirse? Quien haya amado conoce la respuesta más honesta: depende de dos.
Depende de la fe que quede, de la decisión compartida, del trabajo silencioso de todos los días. Esla aseguró que su presente está hecho de calma ganada, de mates con amigas, de guiones leídos a la luz de la tarde, de entrenamientos que ordenan la cabeza, de paseos sin destino para respirar mejor. Dijo que el dolor ya no manda, que ahora es un invitado que se sienta un rato y luego se va. Y sin embargo aceptó que hay noches en que el recuerdo entra sin pedir permiso y se queda. Ahí, en ese vaivén entre lo que fue y lo que podría haber sido, la historia toma su forma. No pide finales perfectos, solo claridad. Y la claridad que ella dejó fue esta: no sabe si quiere que vuelva a aquello que la lastimó tanto, pero tampoco reniega de lo que sintió. Porque negar el amor es negarse a sí misma, y ha trabajado demasiado para ser honesta con lo que la habita. Mientras tanto, Alil, dicen quienes lo rodean, ha comprendido que las disculpas públicas no sirven si no hay un camino verdadero detrás. Que los gestos que importan no son los que se hacen frente a una cámara, sino los que sostienen el día a día. Tal vez por eso su acercamiento fue tímido, respetuoso, más hecho de silencios cuidadosos que de frases brillantes. Sabe que la confianza no se exige. Sabe sobre todo que la oportunidad que se pierde no siempre regresa con el mismo brillo. Por eso camina con pies de plomo. Por eso escucha más de lo que habla. Y aquí estamos con una historia que ya no pertenece a las revistas, sino a todos los que alguna vez aprendieron que la vida se escribe con tildes, comas y tachones. La de Esla y Alil es al final una lección sobre el tiempo correcto y su terquedad, sobre la vulnerabilidad bien llevada, sobre la forma en que el amor puede ser intensísimo y aún así frágil si la palabra llega tarde. Es también una invitación a pensar en lo que cada uno deja callado por miedo, por orgullo, por no saber cómo, y en las consecuencias de ese silencio cuando el reloj no detiene su curso. No hay nada más triste que estar listo para amar cuando la otra persona ya decidió irse. Esa frase cerró la entrevista, pero no el relato. Porque lo que permanece mientras las cámaras se apagan y la noche cae, es la pregunta abierta. ¿Ustedes qué opinan? Esla Turkoglu y Alil Ibrahim Ceylan tienen una oportunidad real de escribir un nuevo comienzo, ¿o hay heridas que no alcanzan a cicatrizar por más voluntad que se les ponga? Cuéntenlo en los comentarios y díganos también sobre qué otras estrellas turcas quieren que hablemos en el próximo episodio. Si esta historia les llegó, recuerden apoyar con un like, suscribirse y unirse a Escándalos de Series Turcas para no perderse ninguna entrega. Gracias por estar, por escuchar con el corazón y por acompañarnos en esta travesía donde la ficción y la vida se miran a los ojos. Nos vemos en el siguiente vídeo con otra historia que, como esta, tal vez no haga ruido, pero sin duda deja huella.